Bienvenidos amigos a esta sexta entrega del curso Soldadura Industrial, Introducción al proceso SMAU. Recordamos que este curso va a ser dictado bajo una modalidad virtual a través de la plataforma de la empresa CIS Ingeniería para la República Argentina. El contenido de esta sexta unidad habla del diseño y la preparación de las uniones. Vamos a hablar de los tipos de soldadura, los respaldos, embonamientos y geometrías de las juntas, entre otros. Dentro de los tipos de soldadura, las uniones soldadas se diseñan teniendo en cuenta, en primer término, la resistencia mecánica y la seguridad que la pieza soldada debe ofrecer en las condiciones de servicio en el cual van a ser utilizadas o se van a someter. Una unión que soporte una carga dinámica puede ser muy distinta de otra permitida bajo carga estática. El diseño también debe equilibrar los esfuerzos residuales y lograr un nivel de estos esfuerzos lo más bajo posible. La soldadura debe producir una unión con la resistencia mecánica requerida. Además de los requerimientos de servicio, estas uniones soldadas deben diseñarse de modo que sean económicas y accesibles para el soldador durante la fabricación. En la selección del diseño más apropiado para una aplicación específica de soldadura, influyen varios parámetros que vamos a denominar a continuación. Uno de estos parámetros es la idoneidad para la estructura que se va a considerar. Otro sería la accesibilidad de la unión para soldarla y el costo de la soldadura. Es importante también en cuenta la posición en la que va a cargar el soldador a esta costura. Los surcos cuadrados son comúnmente los más económicos de preparar, pues solo requieren un recorte recto del borde de cada miembro. Es decir, cada metal base no necesita un trabajo para poder realizar la soldadura, solamente limpieza y un borde recto. Este tipo de unión está limitado a los espesores en los que puede obtenerse resistencia mecánica e integridad satisfactoria. Cabe destacar que para el proceso SMAU comúnmente es utilizado entre espesores que van de los 3 milímetros a los 38 milímetros. Para espesores mayores a los 38 milímetros, comúnmente se utiliza otro proceso. Comúnmente en el caso del SMAU, casi nunca es mayor que unos 6 milímetros, o sea, un cuarto de pulgada, y eso solo cuando la unión se va a soldar en la posición plana por ambos lados. Tenemos una figura en la parte inferior de la diapositiva, la cual muestra un bisel en B, con dos metales base. Esto es comúnmente lo que se denomina una probeta para rendir la calificación de algún soldador bajo mano o en posición, y bueno, el soldador va aplicando con el electrodo metal a través de ese bisel en B que se puede ver en la figura. Las uniones de surco en J, por ejemplo, y las de surco en U son recomendables para secciones gruesas. En secciones muy gruesas, los ahorros de metal de aporte y tiempo de soldadura alcanzan a compensar con creces el costo adicional de preparación de estas uniones. El ángulo de las paredes laterales debe ser suficientemente grande como para evitar el atrapamiento de escoria. Comúnmente el proceso también influye en el tipo de unión que se le va a hacer al bisel. Por ejemplo, para el proceso TIG comúnmente se utiliza una unión en B con filo a cuchillo. Podemos ver en la imagen los diferentes tipos de biseles, por ejemplo para el bisel cuadrado que ejemplificamos en la diapositiva anterior, o para el bisel cuadrado cerrado, o por ejemplo para un bisel media B, o para media J, o un doble bisel, un doble J, un bisel simple en B, un bisel simple en U, o un W o un W. Estos son algunos de los ejemplos de uniones de surco que se utilizan en la industria comúnmente. Vamos a hablar de las soldaduras de filete.
Si los requerimientos de servicio de la pieza soldada lo permiten, es común usar soldaduras de filete en lugar de soldaduras de surco. La soldadura de filete a menudo se combina con una soldadura de surco para conferir la fortaleza requerida y reducir las concentraciones de esfuerzo en la unión. Si se emplean filetes cóncavos, se logra una concentración mínima de esfuerzos en base a la soldadura. En esta imagen se puede ver una probeta en el cual se le toma examen a un soldador para que rinda en filete entre dos placas a 90 grados. Se puede ver la especificación de dicha probeta, el ancho, el largo y cómo tiene que aplicar el cordón a través de la misma. Para este caso, se le hace al soldador que se detenga a la mitad de la probeta y que a la vez continúe haciendo un enganche en el cordón hasta llegar al final de la misma. Vamos a hablar de los respaldos de soldadura. Si se requieren soldaduras con penetración completa o se suelda desde un lado de la unión, puede ser necesario contar con un respaldo de soldadura. Comúnmente en las uniones de filete, este respaldo está provisto directamente por la unión en sí. El propósito de este respaldo es proveer un lugar para que se deposite la primera capa de metal y así evitar que el metal derretido de esa capa escape por la raíz de la unión. La dificultad, obviamente, en una soldadura que posee un respaldo es mucho menor a una soldadura en la cual no presente el mismo. Son 4 los tipos de respaldo de uso común que se utilizan en la industria. Por ejemplo, una tira de respaldo, una soldadura de respaldo, o una barra de cobre de respaldo, o un respaldo no metálico. Tenemos un ejemplo en estas imágenes en el cual se puede ver una tira de respaldo a la izquierda de la imagen o un respaldo de metal de estructura a la derecha de la misma. Dentro de las tiras de respaldo, una tira de respaldo es una tira de metal que se coloca dentro de la unión. La primera pasada de soldadura pega ambos miembros de la unión a sí mismos y a la tira de respaldo. La tira puede dejarse en su lugar si no interfiere con el servicio de la unión, o de lo contrario se la puede retirar. Esta tira de respaldo siempre debe ser de un material metalúrgicamente compatible con el metal base y el electrodo que se usará para hacer esa soldadura específica. En todos los casos es importante que la tira de respaldo y las superficies de la unión estén limpias para evitar la porosidad y la inclusión de escoria en la soldadura. Estas discontinuidades van a ser tratadas en el último capítulo de este curso, donde vamos a dar mayor detalle de las mismas. Se puede ver en las imágenes diferentes tiras de respaldo que se pueden encontrar en el mercado mundial. Vamos a mencionar otro tipo de respaldo que es la barra de cobre. En ocasiones se utiliza una barra de cobre para sostener el charco de soldadura en la raíz de la unión. ¿Por qué se usa cobre? Porque una de las propiedades del mismo es que posee una elevada conductividad térmica. Esto ayuda a evitar que el metal de soldadura se fusione con la barra de respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de fusión del cobre es muy por encima del metal que va a ser utilizado como metal base para realizar la soldadura, lo que hace que el depósito de soldadura, el apropiado para realizar con los metales base, no se adhiera a esta barra de cobre. Se puede ver como un ejemplo de ambas. Vamos a hablar de los respaldos no metálicos. Un respaldo no metálico con fundente granular o bien material refractario es otro método que se usa para producir una pasada inicial íntegra. La principal función del fundente es sostener el metal de soldadura y moldear la superficie de la raíz. Una cosa que no mencionamos es que en la jerga a la primera pasada que se realiza se la denomina pasada de raíz. El respaldo refractario consiste en una pieza moldeada flexible que se sostiene contra el dorso de la soldadura mediante abrazaderas o cintas sensibles a la presión. Este tipo de respaldo se usa ocasionalmente con este proceso SMAO, aunque comúnmente se requieren técnicas de soldadura especiales para obtener buenos resultados de manera consistente.
Se puede ver un ejemplo en el cual se puede ver un respaldo no metálico. En este caso, bueno, el respaldo es de cerámico y tiene un adhesivo que es el que sujeta este respaldo a la pieza a soldar. Otra de las técnicas para aplicar un respaldo es a través de la soldadura. Una soldadura a respaldo consiste en una o más pasadas de respaldo en una unión de surco único. Esta soldadura se deposita en el dorso de la unión antes de depositarse la primera pasada en el anverso. Es difícil entender esto, pero gráficamente lo vamos a interpretar. Este concepto se puede ver en la figura siguiente que está en la parte inferior de la diapositiva. Lo que está en la parte inferior es la soldadura propiamente dicha de respaldo. Si se utiliza otro proceso como el de soldadura, por ejemplo, del tungsteno, en este caso para el proceso TIG, las varillas de soldadura deben depositar metal que tenga composiciones o propiedades similares a las del metal de soldadura de SMAO. El metal de soldadura de respaldo debe tener el espesor suficiente para soportar cualquier carga que se aplique. Vamos a hablar del embonamiento o alineación, como se denomina en la jerga. El embonamiento de la unión implica la colocación de los miembros de la unión de modo que se obtengan las dimensiones y la alineación específica para el sur. Esto comúnmente está especificado en una imagen en cada procedimiento que se utilice para realizar la soldadura. Los puntos que deben cuidarse son la abertura de raíz, la alineación de los miembros a lo largo de la raíz de la soldadura. Una vez que la unión se ha alineado correctamente a todo lo largo, hay que mantener las posiciones de los miembros por medio de abrazaderas o soldaduras provisionales. ¿A qué nos referimos con estas soldaduras? A puntos que se hacen con el mismo proceso en diferentes lugares del bisel para hacer la sujeción firme de los dos extremos. Si la abertura de raíz no es uniforme, la cantidad de metal de soldadura variará de un lugar a otro a lo largo de la unión. Esto puede generar dificultades a futuro. Una desalineación a lo largo de la raíz de la soldadura puede causar falta de penetración en algunas áreas o un perfil deficiente de la superficie de la raíz. Una abertura insuficiente de la raíz puede ser causa de penetración incompleta o una abertura demasiado ancha dificulta la soldadura y requiere más metal para rellenar la unión. Se puede ver a la derecha el dispositivo de fijación, lo que comúnmente más se utiliza en la industria de los gasoductos y los oleoductos. Esto comúnmente se fija a los dos extremos de los tubos y se realiza lo que se llama la pasada de raíz con este aparato que está alineando las dos tuberías y bueno, después de un cierto porcentaje de pasada de raíz se lo puede quitar y seguir con la soldadura normalmente. A la izquierda se puede ver un dispositivo de alineación neumático que es un poco más sofisticado que los otros dos presentados. Vamos a hablar un poco de las geometrías de uniones típicas. Los surcos de soldadura que se muestran en esta figura 2.8 ilustran los diseños y dimensiones típicos que las uniones utilizan para soldar lo que es el acero a través del proceso SMAO. En general, estas uniones son apropiadas para lograr soldaduras integrales en forma económica. Es posible que se requieran otros diseños de unión o cambios en las dimensiones sugeridas para aplicaciones especiales. Comúnmente estas geometrías están incluidas en el manual AWS D1.1. Se pueden ver diferentes tipos, como por ejemplo los que están detallados en estas imágenes. Vamos a hablar de un tema importante en el diseño y preparación de las uniones. Este es el precalentamiento. Comúnmente es necesario calentar el área que se va a soldar antes de soldar y durante la soldadura, a fin de obtener las propiedades deseadas en esta soldadura o en los metales base adyacentes. Las temperaturas de precalentamiento que se usen se basarán en los requisitos de la soldadura prescriptos en los procedimientos a utilizar.
una evaluación técnica competente o los resultados de pruebas previamente realizadas. Comúnmente hay estándares que sugieren diferentes rangos de precalentamiento para piezas específicas. En general, la temperatura dependerá del material que se va a soldar, los electrodos que se usarán y el grado de restricción de la unión. Normalmente se requieren precalentamientos para los aceros endurecibles, los aceros de alta resistencia y cuando se usen electrodos distintos a los de bajo hidrógeno. En ocasiones se aplica precalentamiento al soldar materiales de elevada conductividad térmica, como las aplicaciones de cobre y aluminio, a fin de reducir el amperaje de soldadura requerido y mejorar la penetración. Y bueno, además esto ayuda a fusionar el metal de soldadura y el metal base. Se puede ver en la imagen un operario realizando el precalentamiento de una unión de tubería. Vamos a hablar de un tema importante para el diseño y preparación de las uniones. Esto es el tratamiento térmico. Los principales propósitos de los tratamientos térmicos son los siguientes. Hay aceros efervescentes en los cuales las impurezas se concentran en el centro de las barras, manteniéndose limpias las regiones superficiales. Esto los hace aptos para estampar, son aceros de alta embutibilidad a los que no se le aplican tratamientos térmicos. Aproximadamente dentro de los 3 meses estos aceros envejecen. Los aceros aliados pueden homogeneizarse para corregir defectos de microsegregación, cuidándose que la temperatura no se acerque al punto de fusión. Otro de los principales propósitos es ablandar para mejorar su maquinabilidad. Los aceros se someten a tratamientos de recocido. La dureza, por ejemplo, de la perlita, que es una microestructura de los aceros, depende del espesor de sus láminas, modificando la velocidad de enfriamiento y estos valores pueden variar entre una dureza de 180 Brinell a 400 también en escala Brinell, lo que sería equivalente a 600 y 1330 megapascales. Esto para un acero, por ejemplo, SAE 1080. Otra de las funciones de los tratamientos térmicos es la distensión. Las piezas pueden acumular tensiones producidas en los procesos de deformación, soldadura o fusión, cuando los espesores son variables. No se modifica la dureza ni la estructura en la distensión. Una de las cosas que se utiliza para hacer los tratamientos térmicos es el endurecimiento. De esta manera se aumenta el límite elástico, la resistencia máxima y la resistencia a la fatiga. Además, con los tratamientos térmicos se puede aumentar la tenacidad, lograr un valor elevado de resistencia con capacidad de deformación antes de la rotura de la pieza. Además, se pueden adicionar elementos químicos con el objeto de aumentar la dureza superficial, o también de remover elementos químicos, por ejemplo, la descarburización, que no tiene muchas aplicaciones. Se puede ver en las imágenes cuando se está realizando un tratamiento térmico a diferentes piezas, en este caso, cuando son codos y algún otro accesorio que se utilizan en tuberías o piping. Llegamos al final del 6º capítulo. Agradecemos su presencia y los invitamos a continuar en la 7ª edición de este curso denominado Soldadura Industrial, Introducción al Proceso SMAP. Muchas gracias.